Movimientos independentistas en el Abya-Yala. Antecedentes del proceso de independencia en el Abya-Yala. Entre los antecedentes tenemos a los abusos políticos, sociales y económicos en los virreinatos y capitanías generales en la época colonial. Las tensiones causadas por las reformas borbónicas de España, enviando nuevas autoridades españolas a América, el monopolio y los nuevos impuestos comerciales generando un descontento entre los criollos, mestizos e indígenas. Las rebeliones y levantamientos armados de los indígenas contra el establecimiento de la mita, el sistema de encomiendas y los maltratos que recibían por parte de los colonizadores. También tenemos a la Revolución Francesa, en la que al grito de libertad, igualdad y fraternidad, el pueblo puso fin a la monarquía, estableciendo la república y eliminando desigualdades y privilegios. Este acontecimiento sirvió de ejemplo en América. Proceso de independencia en Estados Unidos. El conflicto entre los británicos y los norteamericanos se inició en 1763, al finalizar la Guerra de los 7 Años. Para cubrir los gastos provocados por la guerra, los británicos adoptaron una serie de medidas que afectaron a los intereses de las 13 colonias. Implantaron el monopolio comercial sobre el té y otros productos, además de establecer diversos impuestos. Después de reclamar por la derogación de estas medidas, los colonos iniciaron un movimiento independentista que culminó el 4 de julio de 1776, proclamando en Filadelfia la independencia de los Estados Unidos. Esta no fue reconocida por Gran Bretaña, que envió a sus tropas a América del Norte para recuperar los territorios perdidos. Es así como se inició la Guerra de la Independencia. En 1783, Gran Bretaña admitió su derrota y firmó el Tratado de París, reconociendo la independencia de los Estados Unidos. Proceso de independencia en el Virreinato de Nueva España. En el Virreinato de Nueva España, la revolución comenzó en Querétaro en el año 1809, pero esta fracasó. Debido a esto, el sacerdote Miguel Hidalgo dio paso a un levantamiento en Guanajuato el 16 de septiembre de 1810. A pesar de que inicialmente tuvo éxito, la rebelión de Hidalgo no sobrevivió mucho tiempo, ya que fue capturado por las fuerzas realistas y ejecutado en Chihuahua en 1811. El liderazgo del movimiento pasó a otro sacerdote, José María Morelos y Pavón, quien en 1814 proclamó a México como República Independiente de España y abolió la esclavitud. El 16 de septiembre es el día en que se conmemora la independencia de México y es recordado por todo el país como el Grito de Dolores, que fue la primera muestra contra la dominación española, en el cual se inició la Guerra de la Libertad, que no terminó sino hasta 1821. Proceso de independencia en el Virreinato de Nueva Granada. En el Virreinato de Nueva Granada, el proceso de independencia se inició con la rebelión de los comuneros de la ciudad del Socorro, en 1781. Protestaron contra la subida de impuestos y las restricciones impuestas al cultivo de tabaco por los españoles. Fue Manuela Beltrán quien rompió el edicto sobre las nuevas contribuciones, dando inicio a la rebelión. Los insurrectos eligieron a Juan Francisco Bermeo como su líder. Si bien el movimiento fue reprimido y sus cabecillas fusilados, fue el primer antecedente de la lucha antiespañola en Nueva Granada. El proceso de independencia de Nueva Granada continuó el 20 de julio de 1810,
cuando los criollos de Bogotá formaron una junta de gobierno que desplazó del poder al virrey español. Finalizó en 1822, luego de que Simón Bolívar derrotara a los realistas y formara la Gran Colombia, que integró en un solo estado a Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Proceso de independencia en el Alto Perú. El Alto Perú es el nombre utilizado por el dominio español para referirse al medio geográfico y social de gran parte de la actual Bolivia. El término se identificó con el último distrito jurisdiccional de la Real Audiencia de Charcas, denominado Provincia de Charcas. La provincia de Charcas fue un territorio integrante del Imperio Español desde 1538. Formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776. Después pasó al nuevo Virreinato del Río de la Plata. En 1777 se inició el proceso de independencia del Alto Perú, con los levantamientos de los indígenas liderados por Tomás Catari, Túpac Amaru en el Cusco y Túpac Katari en el Alto Perú. Luego vinieron los levantamientos de los criollos en las provincias, con la ayuda de los guerrilleros de las republiquetas y los ejércitos de Bolívar y San Martín. Primer grito libertario de América. La Revolución de Chuquisaca fue un levantamiento popular ocurrido el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Sucre, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. El presidente de la Audiencia de Charcas, García Pizarro, ordenó la detención de Jaime Sudáñez. Para lograr la libertad de Sudáñez, Bernardino Monteagudo, Manuel Lemoyne, entre otros, con el apoyo del claustro universitario, criollos y sectores independentistas, iniciaron la revuelta. Al son de las campanas de la iglesia de San Francisco, intervinieron y destituyeron al presidente García Pizarro, formando una junta de gobierno, dando paso así al primer grito libertario de América. Revolución de la Paz. Anoticiados por lo sucedido en Chuquisaca, en La Paz los rebeldes, aprovechando la procesión de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio de 1809, iniciaron la revolución destituyendo a las autoridades españolas. Llamaron a un cabildo y formaron la Junta Tuitiva, al mando de don Pedro Domingo Murillo, quien planteó ideas independentistas criticando la discriminación y el maltrato que sufrían. En noviembre de 1809, el movimiento fue derrotado por los españoles a mando de Goyeneche. Murillo fue capturado y llevado a la horca junto a otros patriotas, el 29 de enero de 1810. Antes de su ejecución pronunció las siguientes palabras: «Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. ¡Viva la libertad!». Hablemos sobre otras revoluciones. En el año 1810, los movimientos revolucionarios se extendieron por todo el territorio de Charcas, con los mismos procedimientos anteriores. Fue así que continuaron las revueltas, por ejemplo, el 14 de septiembre de 1810 en Cochabamba, encabezados por Esteban Arce y Francisco del Rivero. El 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz, encabezados por Vicente Sehuane y Eustaquio Moldes. El 6 de octubre de 1810 en Oruro, con la ayuda de la tropa de Arce, Tomás Barrón inicia la gesta revolucionaria. El 10 de noviembre de 1810 continuó con estos procesos revolucionarios Potosí, encabezados por Manuel Molina, Salvador Matos y otros. Heroínas de la Coronilla. El 27 de mayo de 1812 se conmemora el Día de las Valerosas Heroínas de la Coronilla, Cochabamba, quienes sacrificaron sus vidas por combatir a las tropas realistas españolas.
Ese año el general español Goyeneche, a la cabeza de las tropas españolas, se dirigió a Cochabamba con el afán de frustrar la revolución liderada por Esteban Arce. Como no había hombres en la ciudad porque estaban en otras batallas en el país, y a fin de proteger a sus hijos, las mujeres de la ciudad decidieron organizarse y armarse para hacer frente a los españoles. Escalaron la colina de San Sebastián, la Coronilla, con la consigna «Nuestro hogar es sagrado», y exhibieron la imagen de la Virgen de la Merced. Ellas pretendían bloquear el ingreso de las tropas españolas, pero fueron masacradas y 3 días después la ciudad estaba ocupada por los españoles. Hablemos sobre la guerra de guerrillas. Otros grupos de insurrección fueron pequeños grupos de patriotas llamado guerra de guerrillas, ubicados en espacios territoriales denominados republiquetas. Después de las revoluciones, se inició otra etapa con estos grupos, encabezados por líderes patriotas, a la que se unieron criollos, mestizos e indígenas. Estos grupos armados formaron la resistencia contra la colonia. Las principales republiquetas y sus líderes fueron en Larecaja, Ildefonso de las Muñecas; en Ayopaya, José Miguel Lanza; en Misque y Vallegrande, Antonio Álvarez Arenales; en Santa Cruz, Ignacio Warnes; en Tarija, Eustaquio Méndez; en Cinti, Vicente Camargo; en la laguna de Chuquisaca, Manuel Asensio Padilla, quien luchó junto a su esposa Juana Azurduy de Padilla. Juana Azurduy de Padilla nació en Toroca, Potosí, el 12 de julio de 1780 y falleció en Sucre el 25 de mayo de 1862. Fue una patriota del Alto Perú que luchó por la independencia hispanoamericana, por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata contra los españoles, y además asumió la comandancia en la guerra de guerrillas de la Republiqueta La Laguna, junto a su esposo Manuel Asensio Padilla. A lo largo de su trayectoria militar, luchó junto a varias personas, como el cacique Juan Huayparrimachi, músico, poeta y descendiente de los incas, y posteriormente con Martín Miguel de Güemes. La muerte de este último marcó el fin de su carrera y le generó grandes problemas económicos en sus últimos días. Murió en compañía de un joven discapacitado, hijo de un familiar lejano, en una vivienda precaria. Debió pasar casi un siglo para que su trayectoria fuese reconocida. Finalmente, hablemos sobre las consecuencias del proceso de la independencia. Hubo división e independencia de países en el nuevo continente. Se mantuvo el sistema político, económico y social colonial, ahora con los criollos como gobernantes. Los indígenas seguían relegados como servidumbre en las haciendas. Las propiedades comunales indígenas se vieron reducidas progresivamente por el avance de las haciendas. Desapareció el monopolio comercial español y brasileño, y con ello la apertura de Latinoamérica al mercado mundial. Otra consecuencia de la guerra fue la disminución de la mano de obra y la liberación de los esclavos. Finalmente, la crisis económica en los países latinoamericanos debido al costo de la guerra y las guerras civiles internas. Leamos la siguiente frase de Simón Bolívar. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Muchas gracias.